Buenos días, buenas tardes a todos ya. Es un placer tenerlos a ustedes hoy acá y ya los extrañábamos desde que decidimos hacer unos webinars cada 3 meses. Como que nos hace falta ver a la gente más seguido, pero realmente es un placer darle inicio a este webinar del día de hoy, en donde tenemos maravillosos invitados. Tenemos muchísimos interesados en conocer, porque lo hemos llamado Mejorando la atención centrada en la persona, cómo entender y respetar las preferencias de los pacientes para hablar de preferencias. Las preferencias de los pacientes es un tema muy amplio y nos costó un poco de trabajo en la planeación definir qué de todo lo que queremos presentarles íbamos a hacer hoy. Y entonces por eso le agradecemos a los conferencistas, a Diana Castellanos, a Hilda Revelo, ¿sí? a Juan David Palacino, que aceptaron hoy acompañarnos a hablar de 3 temas. 3, como les digo, 3 de muchos temas que nos acompaña hoy. Siguiente. Entonces, vamos a empezar con una parte de introducción. Perdón, antes queremos decirles que esta es una webinar organizado y planeado por todo el grupo de Play América Latina. América Latina, como muchos ya saben, está organizado en 3 oficinas: Sur, que está liderado por Ezequiel García y Natalia Rexuk, que opera en Buenos Aires; Plenty América Latina Norte, a cargo de Diego Ceballos, ubicado en México; y el nuestro, que es Plenty América Latina Central, que cubre los 4 países de esta región, que es Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, en donde nos encontramos en Bogotá. Esta es la agenda propuesta en el día de hoy, una pequeña introducción. Posteriormente pasamos a la ponencia de Diana Cristina Castellanos de la Fundación Santa Fe, que es la concertación del cuidado. Después Hilda Revelo del Hospital Infantil Los Ángeles, Estrategia Consentimiento. Juan David Palacino de Bocanas, un apoyo a pacientes con perros de asistencia. Y esperamos alcanzar a tener en los últimos 15 minutos preguntas y cierre. Por eso los invitamos a hacer sus preguntas a través de la plataforma, como decía el audio que escuchamos. A través del chat nos pueden ir haciendo sus preguntas y al final, si el tiempo nos da, podemos contestar. Entonces, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, y continuando con la siguiente, vamos a hablar entonces de preferencias de los pacientes. Las preferencias de los pacientes es un tema central en la atención centrada en la persona, porque se refiere a lo que el paciente cree, espera, a las metas que él tiene en salud y a todos esos procesos que los individuos, las personas utilizan para entender, tomar decisiones y decidir acerca de sus posibles beneficios, daños y costos. Es la forma, entonces, como los pacientes definen cuál es la experiencia que ellos desean tener en la atención médica de calidad, y el trabajo que tenemos los que trabajamos alrededor de la atención centrada en la persona es precisamente traducir esas necesidades y esas expectativas, esas preferencias, en entregarle unos procesos diseñados tal y como ellos esperan recibirlos. ¿Cuáles son esas prácticas preferidas por el paciente? Las prácticas que ellos han expresado que quieren y que se les brinde durante la atención. Entonces, por ejemplo, una de las testimonios de un paciente era: no me sentía como un individuo, me sentía como un paciente. Eso dice mucho de lo que el paciente siente durante el proceso de atención. No es un ejercicio sencillo, no lo quiero decir así, pero es un ejercicio que sí tenemos que aprender a hacerlo para que funcione y podamos respetar esas preferencias. Siguiente. Y entonces, todo se centra, como les estoy diciendo, en escuchar la voz de pacientes y familiares. Si nosotros logramos tener, y yo estoy segura que muchas de sus organizaciones y muchos de ustedes han tenido numerosas formas de escuchar la voz de pacientes y familiares,
de identificar sus necesidades y preferencias y traducirlo, ese entendimiento de necesidades, deseos y preferencias, porque son valores propios de cada persona, son únicos para cada paciente. Así como los pacientes tienen preferencias, también las familias y los cuidadores lo tienen. Entonces es identificar esas preferencias, pero sobre todo, más que identificar y quedarnos en ese escuchar la voz del paciente, es traducirla a unos procesos dentro de la organización que respeten y que entiendan esas preferencias y que al final logren entregarle al paciente lo que desea, lo que esperó para crear una gran experiencia. Eso nos puede definir el personal de la organización. Sí, estamos muy acostumbrados a creer lo que los pacientes quieren y lo que ellos prefieren. Eso no nos puede definir ni el médico, ni el familiar, ni la persona. Es darle la posibilidad al paciente de decidir por sí mismo cuando es posible y su condición de salud se lo permite. Siguiente. Y entonces les decía yo que las preferencias son muchas y cómo los vamos a identificar. Aquí, y los invito a escanear este código QR que los lleva a este pasaporte de preferencias del paciente que sugiere Plaintree, en donde de manera muy sencilla, muy amena y el tema de pasaporte, si ustedes lo ven, es hasta muy bonito diseñado, le lleva a identificar cuáles son esas preferencias de cuidado. ¿Qué es, por ejemplo, lo que dice allí? Lo que le gustaría al paciente en cuanto a su alimentación, en cuanto a las visitas de los pacientes, en cuanto a qué es lo que él prefiere que pase durante ese proceso de hospitalización, que es un poco tedioso, un poco lleno de incertidumbre, miedos, y que le permite una forma más sencilla a nosotros de conectarnos con él y de entender esas necesidades. Y, por ejemplo, tiene otras necesidades, son muchos. Al llegar a la casa yo necesitaría lo siguiente, yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer para cuidarme. Y entonces en este pasaporte que lo produce, lo trae Plaintree, es una gran herramienta para poder aportar en esto. El otro que siguiente, también los invitamos a escanear este código QR, es acerca de estos 6 pasos para crear una cultura de participación personal y familiar. Realmente, en este texto, que es muy sencillo y también está traducido y que fue realizado por Plaintree y en colaboración con ese Patient Center Primary Care y con el Instituto para el Paciente y la Familia, es cómo hacemos para involucrar al paciente. Un tema que ya hemos tratado en otros webinars, de cómo involucrar, de cómo crear compromiso entre los pacientes y las familias para que colaboren en la planeación y en la toma de decisiones sobre su atención. Eso es algo que ellos tienen derecho y nosotros debemos abrir esos espacios para garantizar una mejor experiencia, una mejor satisfacción del paciente, ¿sí? Y por supuesto, control de costos, que nos duelen mucho las organizaciones. En este documento, como les digo, los invito también a escanearlo. Está, por supuesto, el original en inglés y lo hemos traducido al español. Lo pueden también, de manera muy sencilla, práctica e instructiva, tener muchas ideas para desarrollar esas estrategias de toma de decisiones compartidas y que garanticen que el paciente, que es una lucha que nosotros tenemos entre calidad, comprenda, se adhiera al tratamiento, entienda por qué y para qué, y sea realmente una forma de que el paciente entienda que es una manera de llegarle de manera individual, personalizada, a cada necesidad que él tiene. La siguiente también es otra de las que hemos traducido, que son prácticas preferentes del paciente, también lo pueden escanear, y simplemente aquí, y ya se me acaba el tiempo porque prometí 10 minutos, es lo que el paciente dice. Hicieron que fuera muy fácil para mi familia estar allí sin que yo me sintiera abrumado. Pensaron en detalles que la familia podría necesitar. Si tienes una familia numerosa, se buscan más sillas, se preocuparon por ti, como persona y como familia, por lo que estaba pasando mentalmente, no solo el aspecto médico. Este texto es dirigido exclusivamente a las visitas dirigidas al paciente y los invitamos también a que lo miren y entiendan otra de las preferencias del paciente y es cómo lograr unas visitas. Y la siguiente es
tiene este manual una herramienta de control de calidad de visitas que también los invitamos a utilizarla, que al final tiene un puntuaje para saber acerca de qué tanto lo han podido implementar, si realmente están escuchando esas preferencias de los pacientes en cuanto a la visita de los familiares y pacientes y familiares y amigos, y cuáles son algunas de esas preferencias. Entonces son estos textos de manera muy sencilla que los invitamos a utilizar, a implementar en sus organizaciones, que les va a permitir conocer acerca de las preferencias del paciente. Janet. Sofi, con unos aspectos súper claves que nos da, herramientas que les invitamos a consultar, ya que les van a dar muchas formas e ideas de hacer las cosas en sus organizaciones. Y ahora vamos a escuchar de boca de algunos de las personas que están en Plentry, de las organizaciones, experiencias que han tenido al respetar las preferencias del paciente. Nuestra primera experiencia está a cargo de Diana Castellanos, quien es enfermera egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en organizaciones de la Universidad Militar y actualmente es la coordinadora de calidad y gestión de cuidado de enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ella nos va a dar una excelente experiencia. Diana, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida y adelante. Hola, Janet, muchas gracias. Voy a compartirles entonces la pantalla. Bueno, buenas tardes para todos. Pues primero quiero iniciar dando un agradecimiento a Plentry Latinoamérica por esta invitación tan especial, donde nos permiten compartir de manera generosa todas nuestras intervenciones y nuestros desenlaces con relación a atención centrada en la persona. La experiencia que yo les voy a contar el día de hoy la denominamos concertación y preferencia de cuidado de los pacientes y sus familias, y parte de una premisa muy importante. Cuando nosotros hablamos de preferencias y concertación de cuidado en la Fundación Santa Fe, sacamos varias inquietudes de por qué traer esto a nuestra mesa y por qué se vuelve tan importante, incluso aún más que un tratamiento médico, un propio cuidado de enfermería. Y una de estas convicciones o de estos soportes que dan peso a generar estas estrategias es las rutinas de nuestros pacientes, y parte de esta pregunta de quiénes son nuestros pacientes antes de ser pacientes. Y les traje estas imágenes donde pues les muestro una persona que de por sí se ve muy contento. Él tiene algunas actividades, es una persona completamente normal, que tiene unos gustos en su casa, que tiene su familia, su trabajo y demás. Una noche él se enferma y al otro día ya llega a un hospital y su rutina cambia, sus preferencias cambian, sus pensamientos cambian, y eso hace que pues nosotros nos cuestionemos de si súbitamente cambia pues su rutina, como nosotros podemos hacerlo partícipe, pero también tratar de trabajar sobre esa rutina. Nosotros hemos planteado diferentes estrategias dentro de nuestra organización, pero hoy les voy a compartir 4 de una manera contrarresumida y dándoles apertura que si alguien quiere ampliarlas, al final les daré mis datos para que se puedan contactar. Tenemos 4 intervenciones que están focalizadas a definir y atraer al paciente como líder y como actor principal de su proceso de atención. Es la transferencia de cuidado, la concertación de cuidado, metas concertadas, preferencias de cuidado e involucramiento en gestión de riesgo. Entonces, la primera es transferencia de cuidado, donde nosotros definitivamente hace 4 años, ¿no? Más o menos 4 o 5 años, teníamos una entrega de turno que hacíamos fuera de la habitación y teníamos un paciente que prefería escucharla, y cuando nosotros empezábamos a hacer esta transferencia fuera de la habitación, se pegaba a las puertas a escuchar y demás. Y nosotros teníamos un problema y era cómo disminuimos la ansiedad del paciente, sus temores, cómo lo involucramos, cómo lo comunicamos, y lo que hicimos fue pues salir a escucharlos, como lo mencionaba Sofía, salimos a escucharlos y a entender el cómo prefería recibir esa comunicación, y encontramos que era de su preferencia que nosotros entráramos a la habitación a dar su información, entendiendo que él es la persona que más le interesa conocerla y que puede también generar sus aportes. Hoy tenemos una transferencia de cuidado completa en toda la organización, independientemente de la unidad asistencial donde el paciente esté, con unas etapas completamente definidas, sin querer vulnerar su privacidad, porque a veces están visitantes pues, que no deberían escuchar dicha información. Por ende, tenemos alguna información que sea afuera y otra que sea adentro, pero el gran plus es que el paciente puede participar
en este intercambio de información donde aseguramos su continuidad en la atención, liderado por él. La segunda estrategia la denominamos concertación de cuidado y es el siguiente nivel a la transferencia de cuidado. Entonces, en esta primera, él prefería mantenerse informado, pero así como tú vas dando, te van pidiendo y los pacientes nos decían, bueno, ahora yo quiero ser líder de mi proceso y no quiero estar sentado en una silla viendo cómo me deterioro a esperar que ustedes me atiendan. Y desde el año 2018, con gran esfuerzo y revisión de la literatura, porque realmente no se encuentra mucho, esto es muy propio de la Fundación Santa Fe, incorporamos la estrategia concertación de cuidado. Esta estrategia, como les decía, es el siguiente nivel y consiste en concertar hartos de cuidados medibles e individualizados con el paciente y su familia, y les hago como un símil entre lo que es la unión de conjuntos, y es como la enfermera tiene unas necesidades en su paciente, pero él tiene otras y nos encontramos para hacer alianzas de tu proceso de cuidado paciente y como tú nos ayudas también como paciente a lograr esas metas que hemos establecido. Entonces, esto es una explicación más breve. Nosotros como enfermeros tenemos un proceso de atención de enfermería con 5 etapas completamente definidas, donde parte de una valoración y llega a una evaluación de una intervención para lograr unas metas de cuidado que hemos establecido y decíamos, y el paciente en vez de estar en la ventana esperando a un resultado o a un laboratorio, ¿por qué no hace actividades que contribuyan a su proceso de atención, les disminuya la ansiedad y a su vez pues esté trabajando en pro de que nosotros como personal asistencial también cumplamos? Entonces lo que hacemos básicamente es que cuando hacemos la identificación de necesidades, él participa en todas las etapas, pero en la identificación de necesidades lo que hacemos es concertar con él, mira, estas son las prioridades que tenemos dentro de tu proceso de atención, esto es lo que te vamos a cuidar, cómo el paciente o cómo usted nos puede ayudar con algunas actividades que puede hacer él para favorecer el proceso de recuperación. Como queríamos ponerle mayor seriedad al tema, lo que hicimos es partir de una metodología SMART, donde volvemos esas actividades, actividades medibles. Entonces le decimos, no sé, vas a hacer esta actividad por tanto tiempo durante el turno y te la vamos a evaluar y realmente nos ha dado grandiosos resultados el que él se sienta líder de su proceso porque él es quien dice, bueno, yo voy a hacer esa actividad en tanto tiempo y al final pues él se siente satisfecho cuando en las transferencias de cuidado nosotros mencionamos esa alianza que hicimos juntos y que al final dejó desenlaces sobre. Este es entonces el reflejo. Nosotros utilizamos una herramienta para plantear estas metas concertadas y son unos tableros bidireccionales de comunicación, que son estos que les muestro, donde nosotros no solamente nos interesa pues que el paciente sepa quién lo está cuidando, sino allí planteamos sus cosas específicas como persona, en este a tener en cuenta la meta que vamos a trabajar, que está constituida, ya les dije, por unidades de medida, vas a hacer tanto tiempo el incentivo respiratorio, vas a caminar tanto tiempo, vas a estar no sé, fuera de la habitación tanto tiempo, vas a leer tal libro, vas a aprender signos de alarma sobre la enfermedad. También le manifestamos cuáles son esas intervenciones que tiene pendiente y este es un tablero de su familia, entendiendo que también es de su preferencia, que su familia todo el tiempo lo esté acompañando. Pues en este tablero colocamos algunos mensajes de ellos. Este es un tablero ya completamente diligenciado, aquí entonces estaría lo que les estoy mencionando, pero en el medio vemos cómo lo hacemos en la vida real. Esta es una paciente de nosotros que está hablando de concertación de cuidado con 2 enfermeras asistenciales. Como tercera estrategia tenemos las preferencias de rutina y yo inicié esta conferencia mencionándoles que las rutinas cambian y cambian súbitamente. Yo estaba acostumbrada a dormir 8 horas, a bañarme tanto tiempo, a tener tales metodologías de espiritualidad, a comer tal cosa y súbitamente me enfermo, llego a un hospital y todo cambia completamente. Lo que hemos hecho es entender cómo desde nuestra práctica de cuidado y dentro de esas valoraciones que nosotros hacemos, tenemos en cuenta estas 5 dimensiones tan importantes para las personas, porque ya aquí no es el paciente, aquí ya es la persona, y tratamos también de conciliar y de hacer esa alianza de que nos importa cuál era tu ciclo de sueño y tratamos de respetarlo acomodando nuestras metodologías de trabajo. Esto lo hemos iniciado hace muy poco, pero ya tenemos un estándar operacional completamente definido donde nosotros como organización manifestamos que esto es importante. También tenemos en cuenta los ciclos de higiene personal,
que es súper relevante para la recuperación del paciente, su entorno, y cuando hablamos de entorno, todos sabemos que los factores extrínsecos en un proceso de recuperación son realmente importantes, y entonces aquí lo que hacemos es permitir al paciente que él acomode su entorno donde él mejor se sienta y que sienta ese pedacito de su hospital como suyo. En cuanto a alimentación, claramente respetando los temas de restricciones de dieta, nosotros tratamos junto al área de nutrición y liderado por ellas, darle la alimentación que el paciente prefiere con los gustos que pues él quiere, y no que se vaya con su experiencia, porque usualmente los pacientes salen diciendo la comida del hospital es muy fea. Claudia y su grupo tratan de buscar que esa experiencia cambie y el paciente al final diga, bueno, no estuvo tan fea, vamos por que algún día diga que estuvo deliciosa, pero vamos que por lo menos no diga que sea. Y por último hablamos del tema de espiritualidad. Cuando uno revisa la literatura, las experiencias, los referentes, se encuentra que la espiritualidad hoy es una dimensión completamente importante para disminuir niveles de ansiedad, de miedo, de angustia, independientemente de la manera como se practique. Y lo que hemos hecho también es indagar desde nuestra valoración cuál es esa manera en que él aplica su espiritualidad, y buscar cómo a través del programa de espiritualidad de la Fundación Santa Fe, que busca o tiene un objetivo claro de generar acompañamiento cálido a ese proceso de espiritualidad de cada paciente, nosotros podamos darle lo que él necesita en el tiempo que él no necesita, y respetar esos tiempos de espiritualidad como si fuera alguna práctica de cuidado más que nosotros estamos generando. Incluso Akemi, que es la persona que lidera este programa, junto al equipo de atención al paciente y su familia, han buscado permanentemente recordarnos a toda la asistencia la importancia de tener la espiritualidad inmersa dentro de los planes de cuidado que tenemos en nuestros pacientes. La última estrategia que tenemos es la gestión de riesgo. Nosotros hemos entendido que dentro de nuestras valoraciones, aparte de todo lo que les he mencionado, es importante hablar de la gestión de riesgo de los pacientes. Y es que no solamente nos importe sus necesidades físicas y psicosociales, sino que también nos interese prevenir los futuros desenlaces que él pueda tener con relación a seguridad del paciente, o desenlaces clínicos que se puedan desencadenar de la condición clínica actual que él tiene. Nosotros usualmente, creo que a la mayoría nos pasa que tenemos pacientes que no acatan las indicaciones para prevenir caídas, que hacerle cambio de posición es completamente difícil, que a veces se muestran renuentes, y hemos entendido, o buscamos más bien en ese momento decir, bueno, ¿cómo hacemos o qué nos inventamos para que él también lidere esto y no sienta que es algo impositivo que nosotros le estamos generando? Y lo que hicimos también fue hacerlo líder de su gestión de riesgos. Entonces, lo que hacemos en este caso, esta es una de las estrategias que tenemos para prevención de caídas, se llama Me Cuido de Forma Segura, y es que nosotros, a partir de nuestra valoración de escalas y mitigación de riesgo, le decimos al paciente, mire, su riesgo, los riesgos que hemos identificado en usted son estos. Específicamente en este ejemplo, pues está relacionado con que podría tener una caída en el hospital asociado, y le mencionamos cuáles son esas variables que podrían estarle desencadenando ese riesgo. Cuando él logra entender, nosotros le decimos, usted sabe, voy a poner hipotéticamente, don José, que usted se va a caer por un tema que se asocia a movilidad. Díganos usted qué va a hacer para ayudarnos a mitigar que usted no se caiga durante su estancia hospitalaria, y él mismo empieza a plantear en este formato cuáles son esas cosas que él se compromete como persona desde lo que nosotras le explicamos y conoce para mitigar ese riesgo. Lo que hacemos al final es que él hace un compromiso donde dice me comprometo, y también lo vamos evaluando transferencia a transferencia. Incluso hemos generado un sistema de reconocimientos para pacientes que son muy juiciosos, donde les decimos que, pues, que los graduamos de ser un muy buen paciente, y así hemos logrado también disminuir eventos de seguridad. También los participamos de cómo les gustaría que nosotras les hablemos sobre esa gestión del riesgo, y lo que ustedes ven en la foto es un paciente que nos sugirió hacer campañas dentro de las habitaciones, y pues aquí le cumplimos su solicitud y le llevamos la campaña de prevención de caídas. Entonces, pues a grosso modo, estas son las intervenciones que nosotros hacemos para dar respeto a esas preferencias y concertaciones de cuidado que siempre debemos hacer con ellos. El tener un paciente tan pasivo en una época donde los pacientes realmente ya cambiaron esa etapa de ser pasivos y pacientes a ser activos y líderes de su proceso, pues nos ha favorecido un montón, más cuando también
todos, la sociodemografía de los pacientes que atendemos también ha cambiado. Ya no es el paciente adulto mayor que usualmente hacía mucho caso, ahora tenemos personas muy jóvenes en proceso de atención que de por sí tienen acceso rápido a la internet y que ante la espera de un diagnóstico, en vez de tenerlos sentados en una silla, sentados llenándose de información, lo que hacemos es ponerlos a trabajar en su proceso de atención, hacerlos líderes de su gestión del riesgo. Lo otro que tratamos también, y por último, es mencionarles o hacer un llamado a por qué los pacientes permanecen con una pijama permanentemente todo el día. Es como si de por sí entro al hospital y me ponen una pijama en simbología de vamos a dormir todo el día, estás enfermo. Entonces también procuramos hablar de preferencias y cuidado en tema de su ropa, de lo que él utiliza, porque no porque esté en un hospital esperando un diagnóstico o algo así, tengo que estar completamente disfuncional, tanto física como mentalmente. Eso era lo que tenía para compartirles, claramente mencionándoles que de manera generosa allí están mis datos, si alguno quiere ampliarlo con mucho gusto. Todo claramente pensado en que transformar la experiencia de nuestros pacientes es posible y tener una paciente tan feliz como la que se ve en la foto es una realidad que tratamos de fomentar todos los días en la Fundación Santa Fe. Y pues nada, muchas gracias a Plentry por su invitación. No, Diana, a ti, excelente presentación. Tienes 1500 preguntas, todos interesadísimos en tu ponencia. Es muy interesante cómo algo que realmente es tan sencillo, porque aquí vemos que el gasto no es que haya sido gigantesco, una inversión económica, quizás los tableros, más allá de eso, no, simplemente generar esa escucha activa y entender qué es lo que necesita el paciente para involucrarlo en su tratamiento y como dijiste tú muy bien al final, sobre todo desde el punto de vista que los pacientes ya no son los de antes y quieren estar presentes. Muchísimas gracias por eso. Tienes bastantes preguntas. A las personas que quieran seguir comentando cosas lo pueden hacer ahí. Al final de la presentación, entonces iremos respondiendo o daremos un espacio para ello. Si quieres, Diana, ir respondiendo ahí directamente en el chat, también te invito a hacerlo para que vayas contestando algunas de ellas. Claro que sí. A continuación, seguimos con la ingeniera Hilda Rebelo Nerváez, quien es ingeniera civil con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Valle, especialista en humanización de la atención en salud de la Universidad Ramón Llull y actualmente es asesora de planeación del Hospital Infantil de Los Ángeles, es integrante del Comité de Humanización y el líder del programa de humanización junto con gestión del cliente. Muchas gracias, Hilda, por aceptar nuestra invitación y adelante. Hilda, ¿está el micrófono silenciado? Listo. Muchas gracias, Janet, por la bienvenida y muchas gracias a Plentry por esta oportunidad de compartir este aprendizaje, pero también de permitirnos una reflexión interna que nos va a impulsar a nuevos retos en el hospital respecto de este tema tan importante para hacer evidente cómo entendemos al paciente y cómo respetamos sus preferencias en un consentimiento informado. Perfecto, Sí. Hilda, antes de que sigas, tenemos un poquito de problemas con el video para que sepas. Entonces vamos a intentar ponerlo hacia el final de la presentación o si no, después lo ponemos en la página para que lo conozcan. Bueno. De acuerdo, Janet, no hay problema. Siguiente, por favor. Entonces, desde el Hospital Infantil Los Ángeles queremos presentar esta experiencia. Siguiente, Karen, por favor. En nuestro hospital trabajamos únicamente con niños desde 0 hasta los 18 años en adolescentes y estamos ubicados al sur de Colombia y somos un hospital que tiene 118 camas al servicio de los niños. Siguiente, por favor. Quiero mostrarles inicialmente cómo es importante tener un proceso de transformación cultural para poder incidir en este
respeto a las preferencias del paciente y cómo ese proceso se extiende luego a cada uno de los despliegues y los objetivos en los diferentes niveles que al interior tenemos en el hospital. Es importante entonces aquí en estos elementos estructurales contarles que nosotros nos encontramos centrados en el usuario y su familia. Ese es nuestro compromiso y nuestro compromiso también lo es con la humanización de los servicios en nuestra misión institucional. Siguiente, por favor. Queremos ser un hospital universitario, queremos aprender constantemente, queremos ser sostenibles, pero también queremos ser innovadores. Y en esta innovación, siempre la innovación que tenga la persona en el centro y que todo el valor agregado sea para nuestros usuarios pequeñitos y sus familias. Hay unos objetivos, por supuesto, pero en estos objetivos destacar el objetivo 4, en donde nosotros nos enfocamos a incrementar los niveles de satisfacción hasta lograr mejores experiencias del servicio para el usuario y su familia. Siguiente. Por supuesto, principios. Y aquí rescatar que uno de nuestros principios es el respeto a la dignidad de las personas, tanto de nuestro personal como a la dignidad de aquellos a quienes atendemos. La dignidad es para nosotros transversal y es aquel concepto, y no solo el concepto, aquel reconocimiento que hacemos de las personas como nuestros iguales, tratando de tener siempre conversaciones horizontales en el mismo nivel entre profesionales y pacientes. Siguiente. También tenemos unos valores en donde se destaca la humanización del servicio y servir de una manera integral a todos quienes demandan nuestra atención en salud. Siguiente. Y un código de ética que nos da el marco y las políticas y que es promocionado siempre en nuestras inducciones, en nuestras reinducciones y en donde buscamos centrar el compromiso alrededor del respeto a nuestros pacientes, pero también alrededor del trato, de la comunicación, de la información completa, de la información comprendida y de la información suficiente que está dentro del decálogo de los derechos y los deberes de los pacientes. Así completamos entonces unos elementos estructurales que conforman nuestro modelo de atención con nuestros principales diferenciadores, la humanización y la seguridad del paciente. Y los dos tienen que ver, por supuesto, con el consentimiento informado. Y allí un programa de humanización que nos da una ruta y que nos indica en esta versión 3 que estamos centrados en la persona y que nuestros procesos van a caminar hacia enfatizar este gran componente en el que nos está ayudando, por supuesto, Plaintree, con unos valiosísimos aportes en estas etapas. Siguiente. En esta transformación cultural, entonces, ¿qué pretendimos? Tener una estrategia que nos permitiera que este proceso de consentimiento informado, comprendido, fuera un elemento que permaneciera en el tiempo. Así definimos que estaríamos formulando una estrategia formal y esta estrategia tiene los siguientes componentes. ¿Y por qué consentimiento? Porque resulta que la reflexión fue en ese momento que no solamente era una información simple y fría, que tenía que haber una comunicación de corazón a corazón y que ese corazón a corazón nos iba a permitir conocer al paciente, pero también nos iba a permitir deshacernos de todo el acartonamiento en el que podemos centrarnos las instituciones cuando todo lo conocemos y cuando nosotros consideramos que sabemos lo que los demás necesitan. Así en el año 2010 iniciamos por conocer la situación a través de diferentes elementos. Uno de los elementos fue una auditoría a nuestro consentimiento informado. Imagínense, allí encontramos, así sea, a final de ese año, que solamente el 40% de los médicos registraban datos del procedimiento a realizar, solo el 14% diligenciaba la información acerca de los riesgos y de las complicaciones y ninguno presentaba los beneficios. Y no encontramos consentimientos que superaran los 67 puntos de 100, en los cuales tenía consideración la encuesta que se realizó en ese momento.
En el año 2011 se analiza entonces cuáles son las causas. ¿Qué encontramos? Que los usuarios definitivamente no reconocían el consentimiento como parte de sus derechos, que no había una comunicación directa entre el profesional, el paciente y su familia, y que había una ruta para acceder a los formatos muy dispendiosa y los profesionales se tardaban mucho en realizarlo y que definitivamente teníamos una consecución de consentimiento informado en estos mínimos premisas que no era oportuna. El siguiente, por favor. Esa encuesta continúa y se extiende también hacia nuestros usuarios y se extiende también a todo el personal del hospital, no solamente a los profesionales que en este caso estaban trabajando frente a los procedimientos, sino al personal relacionado, hacia enfermeras y hacia los usuarios, hacia psicólogos, hacia todo el personal asistencial que de alguna manera tenía que ver con el consentimiento informado y encontramos que había ausencia de los responsables del niño. No identificábamos exactamente quién era el responsable, cuál de los familiares era el responsable del paciente. Teníamos muy escasa comprensión de los pacientes, habían dificultades en actitudes, todos se quejaban del tiempo para el diligenciamiento y también de formatos muy dispendiosos. Encontramos también que había desconocimiento de nuestros profesionales frente no solo a la obligación, sino a las consecuencias para los resultados del tratamiento que puede tener un consentimiento informado. Habían actitudes que tenían barreras frente al tema de la comunicación horizontal con el paciente, se delegaba a otras personas para obtener el consentimiento y no había claridad definitivamente en el procedimiento de obtención del consentimiento. Siguiente. Es así que con este análisis y con todas las dificultades que teníamos en ese entonces, caemos en cuenta y reflexionamos acerca de la definición que todos conocemos, que tiene elementos muy importantes. El consentimiento no solamente es una autorización, es una aceptación involuntaria. Es decir, los pacientes nos permiten intervenirlos. No es que nosotros sepamos lo que ellos necesitan, nos permiten intervenirlos en la medida en que ellos creen que nosotros estamos satisfaciendo una necesidad de restablecer su salud y que por ello debíamos realizar explicaciones completas, explicaciones adecuadas, sencillas, con explicaciones acerca de tratamiento, de cuidados, de beneficios, de consecuencias, de riesgos reales que se presentan en nuestras instituciones potenciales, de mayor frecuencia o de mayor gravedad, y que se aceptara el consentimiento o se rechazara el consentimiento con plena autonomía y libertad del paciente y de su familia. Siguiente. A partir de esa reflexión se formaliza una estrategia que la denominamos consentimiento, como ya les comenté, con un objetivo general. Íbamos a intervenir a todo el talento humano. Todos nos íbamos a volver equipo en esta estrategia y también estaríamos apoyando a quienes tenían la obligación de obtener el consentimiento informado. Definitivamente para lograr una mejor relación entre nuestros profesionales y los pacientes. Principal objetivo, sensibilización al personal médico y asistencial en cuanto a esta relación directa, lograr el compromiso, por eso hicieron parte del equipo los responsables, y apoyar a los profesionales desde todos los ámbitos. Siguiente. Otros objetivos, conocer por parte del personal médico y demás integrantes del equipo el instructivo de obtención del consentimiento informado, para que todos estuviéramos de acuerdo acerca de cómo lo íbamos a hacer, cuáles eran las premisas, pero que también tuviéramos en cuenta esos tips que tiene el instructivo acerca de la comunicación, de cómo realizar una comunicación asertiva y efectiva con nuestros pacientes, para disminuir los riesgos potenciales y lograr que los usuarios entendieran acerca del tratamiento que iban a recibir en el hospital. Se desarrollaron diferentes actividades, diferentes componentes para reafirmar y evaluar el consentimiento
informado para acompañar durante la aplicación de la estrategia, para realimentar los resultados. Este punto fue muy importante porque no solamente se hizo una realimentación general, sino una realimentación individual con cada uno de los profesionales, mirando cuáles habían sido los resultados. Inicialmente esta realimentación fue semanal, luego fue quincenal, luego mensual, para terminar con una realimentación semestral, y en estos años ya la realimentación se vuelve anual, y en casos específicos, dependiendo de lo que encontremos, vuelve y juega la realimentación, vuelve a ser con menor periodicidad. Estos aspectos también fueron reafirmados: el derecho a la información, la verificación, sobre todo de la comprensión de la información, y todo lo relacionado con el tipo de procedimientos y todas las características y cualidades que debe tenerse en la información. Y una cosa muy importante, la firma del responsable una vez se valide la comprensión de lo que estábamos hablando dentro de esta obtención de consentimiento. Siguiente. Así las cosas, imagínense, esta estrategia fue muy lúdica, fue una estrategia que duró más de un año, fue una estrategia en donde tuvimos todos los medios posibles para sensibilizar y motivar a todo el personal del hospital. Tuvimos un teddy, un muñeco inflable, que es la mascotica del hospital, que se llamó Consentimiento, que iba por cada uno de los servicios, por cada uno de los consultorios médicos, que se plantaba en cirugía, que se plantaba en los diferentes áreas del hospital. Tuvimos pad mouse, fondos de pantalla, carteleras, etcétera, que es lo que nos permitió llegar a todo el personal y poder entrar con contundencia con nuestra estrategia. Perdí la presentación, ¿se está viendo? Perfecto, doctora. Si desea, podemos poner el video de una vez. De acuerdo. Una muestra pequeñita de cómo fue la motivación a través de esta canción que se llamó Consentimiento. Derecho a la salud, a la protección, a ser escuchado, a la información, derecho a opinar y a participar, derecho a saber sobre mi enfermedad, consentimiento, debo ser cuidado, el consentimiento es informado, nacemos libres, nacemos iguales, los mismos derechos, somos responsables. Consentimiento, debo ser cuidado, el consentimiento es informado, nacemos libres, nacemos iguales, los mismos derechos, somos responsables. Si el doctor decide que me tiene que operar, lo que va a hacerme es cuidar a mis papás, riesgos y beneficios debemos conocer, y hacia el consentimiento yo firmaré. Consentimiento, debo ser cuidado, el consentimiento es informado, nacemos libres, nacemos iguales, los mismos derechos, somos responsables. Muy bien, esto nos permitió entonces lograr unos resultados que son permanentes en el tiempo, y que en esa permanencia en el tiempo logramos adherencias al consentimiento informado mayores al 96% en los diferentes criterios, todas ellas que permanecen en este momento. Igualmente, traer a colación simplemente unas lecciones aprendidas, y podemos poner esa diapositiva de lecciones aprendidas, por favor, y cerramos. ¿Sí, Karen? ¿Sí me escuchas? Sí, señora, ya la proyecto. Ok.
hacia abajo, por favor, en conclusiones. ¿Sí? Siguiente. No. Sí, listo. Entonces, es primordial contar con elementos estructurales de cultura que nos allanen rumbos y permitan que todos trabajemos alrededor de estas construcciones. Es necesario conocer lo que está sucediendo para iniciar un cambio, involucrar a los profesionales en el equipo, logrando su compromiso, proporcionar los medios para que la estrategia funcione, apoyar a los profesionales, recordar, reafirmar, realimentar a cada uno y a todos, y comunicar directa e individualmente a cada persona del equipo los resultados con unas realimentaciones propositivas y realizar un proceso de seguimiento y de acción permanente. Es decir, no nos podemos quedar con una estrategia de un año, sino que simplemente continuar este tipo de estrategias de manera permanente para hacer sostenibles los procesos. La siguiente, entre las lecciones aprendidas hay unas reflexiones, y es que esta reflexión va que la comunicación necesita que nosotros aprendamos a escuchar, a comprender lo que es valioso para los pacientes y que tengamos claridad en los objetivos que nosotros pretendemos lograr en nuestros procesos. Y para respetar, hay que reconocer la dignidad del paciente como reconozco la mía. Siempre hay procesos de transformación, de cambio y transformación cultural, reconocer los derechos de los pacientes, no al paternalismo, y reconocer la libertad y la autonomía. La presentación va a quedar, entonces hay otras diapositivas que creo serían valiosas para que las tengamos en cuenta. Muchas gracias. Doctora Hilda, muchas gracias a usted por esta, ingeniera Hilda, por esta excelente presentación. Es creo un tema supremamente importante que hemos empezado a naturalizar, que simplemente se firme, y creo que esa gran lección aprendida que usted al final, la necesidad de escuchar y que esto es una comunicación bidireccional muy coordinado con lo que nos decía Diana de la importancia de abrirnos a ver qué es lo que necesitan y quieren los pacientes, en este caso, pues los papás de los niños. Y ya para terminar, vamos con Juan David Palacino Sandoval. Es el actual director ejecutivo de la Fundación de Apoyo y Asistencia para Personas con Discapacidades y sus Familias Amor Animal, AMA. Lidera el proyecto Calán Ecuador, ha participado en mesas de trabajo en la elaboración de proyectos de ley, ordenanzas de GATS y reglamentos para promover la accesibilidad y regulación de usuarios de perros de asistencia en lugares públicos. Muchísimas gracias, Juan David, y adelante. Pues qué gusto con todos, ¿ah? Les voy a enviar hasta eso un link para que se puedan contactar conmigo en el tema de preguntas, ¿vale? ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Sí, doctor Juan David, ya tiene la opción. Gracias. Bien, ahí se ve la presentación, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Fundación AMA nace en 2018 en Ecuador y es representante de Bocalán Internacional acá en el Ecuador. Nosotros lo que hacemos es apoyamos a procesos de entidades sanitarias para, obviamente, mejorar la atención que estén centradas en la persona. Obviamente se entiende las preferencias de los pacientes, que es el motivo de esta charla, ¿no? Y hablemos de la importancia de los perros de las intervenciones hospitalarias. Historia, 1200 años antes de Cristo, ya los griegos tenían perros como coterapeutas en sus templos de sanación. De igual forma, en el año 23, Plinio el Viejo ya hablaba de esto, ¿no? En el siglo IX, en el siglo XVI, en 1792, en un asilo de York, en Inglaterra,
En 1877 ya Alemania generó una institución específica que se denominó la institución Sin Muros, que promovía las intervenciones asistidas con perros. En 1944, el Hospital de la Fuerza Aérea del Ejército en Nueva York ya solicitaba perros para que apoyen los procesos postraumáticos con sus pacientes, ¿no? En 1953, de igual forma, se generó esta PET therapy, ¿no? En los 70s, ya en Estados Unidos, se generó, pues, más y más y más terapias, y sobre todo en el 83, esta organización escocesa, Pets as Therapy, que ofrece visitas terapéuticas a hospitales, hogares y escuelas especiales. Bueno, veamos cómo funciona. Dentro de los objetivos principales es el bienestar de los pacientes, las familias, el personal sanitario, indudable. ¿Y esto cómo tiene que ser basado? Tiene que ser basado en la empatía, en la humanización, en la personalización, en la integridad de todos los actores. Dos pilares. Uno, el pilar animal, y el otro, el pilar centrado en la persona. Acá podemos ver que existen algunos actores, que es profesionales de la salud, el paciente per se, el guía canino, que ya más adelante vamos a ver cómo se divide, e indudable el perro. Ahora, hablemos del perro. Dentro del perro tenemos fundamentos, pero no negociables, que tiene que ser un perro impecable. ¿Y cómo funciona eso? Pues tiene que ser debidamente perfilado el perro. No todos los perros son aptos para esto. Se procura que, por ejemplo, dentro del grupo de perros que nosotros tenemos, justo el de la foto, él es un perro rescatado, indudable, pues la profesional que él lo ha guiado se ha dado el tiempo para generar ciertas conductas idóneas para aquellas intervenciones. Tiene que ser un perro debidamente socializado. Imagínense que va al hospital, no ha sido socializado y se come un médico o toma la comida donde no debe tomarla. No tiene control de impulsos. El entrenamiento tiene que ser adecuado de este perro, ¿no? Más o menos demorará entre 6 a 12 meses necesarios para que el perro sea impecable. Que pase test de habilidades conductuales, que exista una masa conductual para que aquel perro, nosotros tengamos la tranquilidad, ¿sí? Que el perro es impecable, 0 errores. Cuando nosotros estamos hablando de intervenciones hospitalarias, el perro tiene que ser 0 errores. Todos los procesos es 0 errores. La consecuencia natural de un ejercicio bien llevado es el bienestar del paciente, el bienestar de los participantes. Doy un ejemplo, el ingreso a lugares públicos, el control de impulsos, ¿no? Un perro que tenga una debida atención veterinaria, un debido cuidado, que sea sacado al parque, que jueguen con él, que se dé libre acceso al agua, que tenga muy buena alimentación, etc. ¿Qué beneficios tiene lo anteriormente dicho? Que sabemos que el perro nos va a entregar conductas voluntarias. ¿Y por qué voluntarias? Estamos hablando de que cuando hay ciertos adiestradores caninos que forzan al perro a hacer conductas. Le ponen, yo qué sé, collares eléctricos, o le jalan la trailla, o pues forzan a que nos entregue conductas. Y el perro, por evitar esto, a lo mejor da una conducta, pero una cosa fundamental cuando existe bienestar animal es que el perro hace las cosas con una alta motivación, nos entrega conductas voluntariamente, y sobre todo es un perro predecible. Como digo, no todos los perros se alinean con esto. Vamos a hablar de las personas. Existe dentro del equipo multidisciplinario, entiéndase con esto que nosotros trabajamos con muchas personas. No solo es primero, el perro no hace terapia, ¿no? El perro no ha ido a una universidad, es decir,
no hace terapia solo el perro. Quien realmente hace la terapia es el personal de la salud. Para ello, tiene que trabajar con un técnico de apoyo en intervenciones asistidas, un especialista en intervenciones asistidas que se ha formado en ciencias de la salud o de la educación. Obviamente estará involucrado el personal sanitario, los pacientes y los familiares. Veamos, hablemos del personal sanitario. Es importantísimo que el personal sanitario esté debidamente involucrado, capacitado con el proyecto, que el mismo comité de infecciones marque la pauta para cualquier tema de infección, tema epidemiológico, cumplir todos los estándares internacionales debidamente y apegados a la norma. Para eso existen entidades internacionales que regulan esto. Es importante que el personal sanitario conozca los procesos en cómo nosotros podemos apoyarles a ellos para lograr un objetivo específico. Cuando nosotros estamos hablando de intervenciones asistidas con animales, pues con perros, para hacer terapia tiene que haber un objetivo específico determinado, trazado por el personal de salud, por la entidad, que este objetivo sea valorado, ¿no es cierto? Y es fundamental esto debido a que si es que no existe valoración, ¿no? Si es que no está presente una persona en ciencias de la salud y no existe ningún objetivo, realmente no hay terapia. Dentro de esto, el personal sanitario debe autorizar las intervenciones asistidas por alergias, por cuidado con la persona, saber nosotros normalmente, ahora en el video van a ver, nosotros analizamos el perfil del usuario, tal edad, tal condición, está operado, no está operado, tiene una férula, etc. Y sobre todo, el personal sanitario interactúa con este programa, ¿sí? Los beneficios: fomenta la colaboración entre pacientes, enfermeras, el personal sanitario pues que apoya a los médicos, construye relaciones, que es importantísimo. Todo esto está basado en la biofilia, que cuando nosotros tenemos la presencia de un perro nos permite comunicarnos de mejor forma. Este tema de la alexitimia, que nosotros a veces nos cohibimos o tenemos dificultad para comunicar las cosas, con el perro se facilita, se canaliza, es un motivador y es un apoyo al objetivo trazado por el profesional de la salud. Incentiva, indudable, una comunicación más efectiva, consigue procesos de reducción por confinamiento en sus pacientes, que es estrés hospitalario. Me comprometo a enviarles a quienes nos escriban un artículo, un paper de la Mayo Clinic que habla de esto. Y sobre todo, el personal sanitario reduce estrés, reduce depresión, reduce ansiedad y sobre todo, que atañe 100% al personal sanitario, es síndrome de burnout. Son personas que trabajan muchas horas al día y es el desfogue de ellos ir a por el perro, ir a acariciarlo, jugar un poquito con ellos y saber que aquel perro también ayuda, aquel equipo multidisciplinario ayuda como motivador a que su paciente colabore con el médico para obtener los objetivos trazados por él. Importante, el personal técnico. Existe un técnico de apoyo para realizar esto. Existe una persona de avanzada, por así decirlo. Existe un especialista debidamente formado en intervenciones asistidas con animales y que tiene conocimientos de ciencias de la salud o de la educación. En este sentido, es importantísimo que todos nuestros técnicos tengan una alta capacitación en ciencias de la salud para, con fundamento, con criterio, con ciencia, poder apoyar a los procesos terapéuticos de los médicos, de los profesionales de la salud. Los beneficios: una atención más centrada en la persona, apoyar los objetivos trazados por las instituciones y el personal sanitario. Hablemos de los pacientes y familiares. Es lo que se ve. Es lo que se tangibiliza. Ustedes han visto que existe todo un proceso detrás.
de cumplimiento de regulaciones, de normas, de protocolos, una serie de cosas, una debida comunicación con los profesionales de la salud, de las enfermeras, del mismo hospital. ¿Qué es lo que se ve? Que el paciente toca al perro, juega al perro, acaricia al perro, sobre todo hablan. Este tema de la lexitimia se ve canalizado por el perro, justamente. Expresan sus gustos. Tráigame al perro grande, tráigame al perro chico, cuidado que tengo una operación en el estómago, súbase por el lado izquierdo, tengo una vía en el lado derecho, etcétera. Todo eso nosotros observamos. Los beneficios. Esto, dentro de los beneficios, es lo que nosotros valoramos, es lo que medimos. Reducción de estrés hospitalario, para eso existe personal de psicólogos, pues, que tienen ciertas baterías psicológicas para analizar esto, es decir, si está fundamentado en ciencia. Se ve un evidente cambio de la presión arterial, reducción del cortisol, que genera el estrés, y sobre todo genera confianza. Este es uno de los baluartes más grandes que existe para los pacientes. Ahora, todo este proceso de hospitales, en este caso el hospital que ha sido el pionero en esto, tiene compromiso social. Y cuando sus colaboradores saben que trasciende las fronteras del hospital y vamos a lugares de escasos recursos y apoyamos procesos de acción social, fomentamos esto y sobre todo estas entidades de salud fomentan la investigación. Hoy por hoy, otra entidad muy importante acá en el país está interesada en esto, ¿no? En iniciar este proceso, en fomentar la investigación, en trascender y aportar a una comunidad científica que está dentro de los beneficios. Dentro del personal, esto ayuda a generar compromiso, a autovalorarse, a sentir que uno es parte de un proyecto potente que está dejando no solo un beneficio a las personas que están dentro de la casa de salud, tanto usuarios como personal de salud, como cuerpo de administración del hospital, sino que trasciende fronteras. Este sentido de pertenencia de un proyecto que realmente apoya no solo a ellos, esto ayuda un montón. Dentro de las estadísticas del primer año de funcionamiento, se han atendido 1.800 personas. El género, esto es interesante, 38% masculino, 61% femenino. Y grupos etarios, muchas personas dirán, es que solo es para niños. Pues no. De 0 a 10 años, 23%, de 10 a 18, 13%, de 18 a 30, 15%, de 30 a 45, 22%, de 45 a 60, el 13%, y de 60 a 100, el 11%. ¿Cómo se hace el tema de indicadores de satisfacción? Justamente con baterías psicológicas. Justamente, tanto el hospital como nosotros tenemos una tablet que se pasa al paciente y nos valora por parte del hospital y nosotros como equipo multidisciplinario que trabaja con el hospital apoyando estos procesos centrados en la persona. Y la satisfacción ha sido del 99%. Todo el mundo le encanta la interacción con los perros. Y una de las cosas que nosotros fomentamos es sacar del entorno hospitalario, psicológicamente, mentalmente, y pensar que esto es un proceso momentáneo. Si bien es verdad que nos ha tocado pacientes internados hasta un mes, todo el tema de la reducción de estrés por confinamiento, estrés hospitalario que se llama, ha reducido muy notablemente. El éxito de esto, trabajar con un equipo multidisciplinario, trabajar en equipo, en función de objetivos específicos y concretos, y sobre todo que existan este tipo de valoraciones, este tipo de estadísticas, para cada vez más poder generar mayor fuente de información, realizar reingeniería con el hospital y dar más posibilidad a que el paciente exprese sus gustos, que el personal sanitario también se sienta libre de expresar lo que necesita, lo que siente, descargar sus emociones de tensión
en la interacción con los perros. Dentro de esto voy a proyectar un video que es bastante cortico. ¿Se ve ahí, tal vez? No. A ver. Aquí está. Bien. Bien. Este es todo el proceso que les he comentado. Aquí va el video. Debida desinfección, que es fundamental. Siempre el ingreso controlado a espacios. Va la primera interacción con el personal. Y el personal también se siente feliz y contento de recibir a los perros. Se sienten parte de, involucrados. Tienen una identidad corporativa gracias a esto. Y expresan sus sentimientos. Importante el ingreso ordenado a sensores, que existe con un protocolo. De igual forma, la salida controlada. Importante, el personal de avanzada lleva una cobija para proteger las áreas. Se desinfecta antes del ingreso, se desinfecta al perro. Esto se lo logra a través de clorhexidina, que ya vamos a ver más adelante. Y se limpia debidamente al perro. Importante la clorhexidina para esto. Y se ingresa donde el paciente. Se cubre al paciente con esta barrera y empieza a interactuar. Luego de esto, el paciente tiene un paño embebido en clorhexidina y de ahí se procede a la valoración del servicio. Todo esto se lo hace de manera voluntaria, el perro lo hace encantado de la vida. Interactúan tanto familiares como paciente. Y después de esto es importante dar un cierre debido a la sesión. Una vez que nosotros vemos que ya los pacientes están felices, contentos, se ha cumplido con la misión para la cual nosotros estamos, nos despedimos y cerramos la sesión. Una vez que ha bajado controlado el perro, queda en la habitación el personal de avanzada para trabajar con los usuarios, las personas que han quedado y pues que se desinfecten debidamente. En conclusión, esto es importante. Siempre, siempre, siempre es importantísimo los procesos, el protocolo. Estar súper apegado al deber ser, porque estamos hablando con seres humanos, estamos hablando con personas, estamos hablando de personas que están susceptibles a infecciones, están susceptibles a lo mejor inmunodeprimidas, etcétera. Existen protocolos que nosotros debemos apegarnos bastante, escuchar bastante a los médicos, apoyar los procesos de el hospital y sobre todo generar felicidad. Esa es nuestra labor, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Es un gusto poder haber compartido con ustedes esta experiencia hoy por hoy en este hospital. A futuro, más hospitales que ya están interesados en esto. La invitación es, esperemos que toda Latinoamérica pueda hacerlo 100% a su servicio. Cualquier duda, cualquier apoyo que ustedes necesiten para generar este tipo de servicios, por favor, ni más faltaba. Yo creo que es un pedacito del corazón que nosotros siempre dejamos en cada intervención y nos llevamos lo mejor, la sonrisa de las personas y de los seres humanos. Siempre con mucha alegría. Muchas gracias.
No, Juan David, muchas gracias a ti. Este tema es súper importante y es quizás de resaltar que está dentro de las preferencias de los pacientes. Y aquí hay una pregunta muy concurrente que hacen. También le agradezco a Diana e Hilda que estuvieron contestando las preguntas de manera activa, porque por tiempo no vamos a poder abrir ese espacio, pero sí quisiéramos hacerle esta pregunta específica a Juan David, que está casi siempre es la que está repetida, y es: ¿cómo se puede hacer con cuando la mascota es propia? No con entrenado, sino como mi mascota, que es a veces la que es, incluso para muchos es parte de la familia. Así es. Esto es importante, depende del hospital. Si es que una mascota que tiene a duras penas educación básica, hay ciertos hospitales que lo permiten y hay otros que no, en función del bienestar del usuario y del resto. Esto siempre se basa, por ejemplo, en los lugares pet friendly. Si es que no cumplen ciertos estándares los perros de educación básica, es imposible que entre a un lugar público, porque mañana más tarde puede o morder a una persona, puede ser impredecible el perro, puede ir por un pancito que está botado por ahí, o el niño que está llevando el pan en la mano y va por el pan. Es decir, esto es bastante delicado. Si es que no existe, cuando nosotros hablamos de procesos hospitalarios, siempre recalcamos 0 error. Ya llevamos 1.800 pacientes y no hemos tenido un solo accidente, un solo incidente, ni siquiera que se mueva la vía, absolutamente nada. Todos los perros tienen una educación impecable. Sabemos perfectamente qué tipo de conductas nos van a entregar y para esto se necesita al técnico o especialista en intervenciones que sabe perfectamente cómo manejar al perro, cómo apoyar los procesos del médico y cómo tratar al paciente. Entonces, en este sentido, si es que es una mascota de casa, a lo mejor nos estamos arriesgando un poquito a que nos entregue conductas no controladas. Y eso puede ser un riesgo para no solo el paciente, porque al final es su perro, puede ser un riesgo para los que están fuera de la habitación. Eso es una de las preguntas que también nos lo han hecho y ya depende de cuánto estoy dispuesto a arriesgar. Personalmente, nuestra entidad, 0 riesgos y 0 errores. Perfecto, muchas gracias Juan David, muchas gracias nuevamente a Hilda, a Diana, de verdad ha sido maravilloso ver cómo, nuevamente repito, como le dije a Diana, casi todos estos programas de preferencias y de respeto al paciente no involucran una inversión económica alta, realmente escuchar, entrar en unos procesos de entender qué es lo que quieren y así dar una mejor experiencia que finalmente siempre va a terminar con mejores resultados clínicos en salud, que es nuestro objetivo principal. Para los que al inicio de la sesión tuvieron problemas con los QRs de estos documentos y herramientas que les compartimos para que los puedan explorar y consultar, acá están nuevamente los QRs, tengan un poco de paciencia porque los va a mandar, es como primero una publicidad que pone como cargando 5, 4, 3, 2, 1, ponen ahí saltar publicidad y ya les va a salir el documento en completo. De igual manera, esta sesión queda grabada, la pueden consultar la próxima semana en nuestra página Plentry y ahí nuevamente podrán tener acceso a los QR si tienen algún problema. Tanto Juan David como Diana como Hilda les dejaron sus datos para que cualquier otra pregunta o inquietud que ustedes tengan puedan consultarla con ellos directamente y agradecemos a todos su presencia y porque cada vez nos damos cuenta que estos temas son importantes para ustedes y quieren mejorar la experiencia y nos alegra mucho que la comunidad de atención centrada en la persona en Latinoamérica cada vez sea más amplia. Una muy buena noche a todos, una muy buena tarde. Y muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas, que tengan un buen fin de día.